Penguin Random House Audio presenta Una dulce venganza, de Jonas Jonasson, narrado por Pablo Ibáñez Durán. El patriotismo es la virtud de los depravados. Oscar Wilde. Dile a Oscar que no piense tanto, anda. Tía Clara. Prólogo. Érase una vez un artista modestamente exitoso en el Imperio Austrohúngaro. Se llamaba Adolf y llegaría a ser conocido en el mundo entero por otros motivos. El joven Adolf opinaba que el arte auténtico era aquel que representaba la realidad tal como es, tal como el ojo la percibe, más o menos como una fotografía, pero en color. Lo real es lo bello, decía, citando a un francés del que por lo demás no quería saber nada. Muchos años después, cuando Adolf ya no era tan joven, ordenó quemar libros, obras de arte e incluso a personas en nombre de su imagen del mundo, que era la única correcta. A la larga, eso condujo a la mayor guerra de la historia de la humanidad hasta ese momento. Adolf la perdió y murió, ambas cosas. Su imagen del mundo, sin embargo, solo se sumió en un profundo letargo. Primera parte. 1. Él no tenía ni la menor idea de quién era Adolf y jamás había oído hablar del Imperio Austrohúngaro. Ni falta que le hacía. Era el curandero de un pueblo apartado de la sabana africana. Dejó tan pocas huellas en la tierra roja y ferrosa que ya nadie recuerda cómo se llamaba. Era diestro en el arte de la medicina, pero, así como él mismo no tenía mayores noticias del resto del mundo, la buena nueva de sus habilidades tampoco llegó más allá del valle donde habitaba. Vivió frugalmente, murió demasiado pronto. Pese a su destreza, no pudo curarse a sí mismo cuando más falta le hizo. Un reducido grupo de pacientes fieles lo lloró y lo echó de menos. El hijo mayor parecía demasiado joven para hacerle el relevo, pero esa era la costumbre desde tiempos remotos y no había otra opción. Tenía apenas 20 años y era aún más desconocido que su padre, de quien heredó el talento, pero no la humildad. La idea de vivir frugalmente no iba con él. Construyó una nueva choza consultorio con salita de espera separada. Empezó a usar una bata blanca en lugar de la shuka, el vestido tradicional de los masáis, y se cambió de nombre y de título. El hijo del curandero, de cuyo nombre nadie se acuerda, comenzó a presentarse como el doctor Ole Mbatian en honor al legendario masái, líder y visionario, el más grande de todos los masáis de la historia. El original llevaba mucho tiempo muerto y no puso objeción alguna desde el otro mundo. Entre las muchas cosas que desechó estaba la lista de precios del padre. Fijó otras tarifas más acordes con la fama del gran guerrero. Ya no bastaba con acudir con una bolsa de hojas de té o un trozo de carne seca para que el doctor se tomara la molestia de atenderte. Curarse de una dolencia más o menos simple costaba al menos una gallina, pero si se tenía algo más complicado había que pagar una cabra o más. Los casos realmente difíciles exigían una vaca, a menos que fueran demasiado difíciles, en cuyo caso el paciente podía morirse gratis. Pasó el tiempo y los curanderos de los pueblos vecinos fueron viéndose obligados a cerrar sus consultas porque seguían describiéndose como curanderos, nada más, e insistían en que un auténtico masái no se vestía jamás de blanco. El renombre del doctor Ole Mbatian creció en proporción a su lista de espera y hubo que ampliar varias veces el gallinero, el establo y el corral para acomodar tantos animales. Como tenía muchos pacientes y podía hacer pruebas con distintos bebedizos y decocciones, terminó volviéndose tan bueno como se rumoreaba. Ya era un hombre rico cuando nació su primer retoño, Ole Mbatian II. El chico sobrevivió los críticos años de la infancia y, como marcaba la tradición, fue instruido en el oficio de su padre. Pasó varios años a su lado como aprendiz antes de que la muerte lo obligara a sucederlo. Tras ese día inevitable, conservó el nombre usurpado de su padre, pero tachó el título de doctor y le prendió fuego a la bata blanca. Muchos pacientes que provenían de poblados lejanos pensaban que los médicos, a diferencia de los curanderos, solían meterse en cosas de brujería, y a aquel que despertara sospechas no le quedaban muchos días de oficio por delante, ni, para ser francos, muchos días de vida. De manera que, después de Ole Mbatian, le tocó el turno a Ole Mbatian II, al que todos comenzaron a llamar el viejo cuando su primogénito, Ole Mbatian el joven, lo relevó. Con este último empieza propiamente esta historia.
Sample complete. Ready to continue?